Hermanos, hoy es 17 de junio, un domingo. Dispongámonos a celebrar con Cristo Jesús su muerte y su resurrección, a quien conmemoramos todos los domingos en nuestra iglesia, y nos alimentamos de las Sagradas Escrituras para que ellas nos hablen de lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso acudamos al Evangelio de Marcos en su capítulo 4, versos 26 al 34. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas, a la muchedumbre: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espina, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, la semilla es más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo esto les ponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Bueno, hoy nos encontramos con dos parábolas muy bellas que pretenden explicarnos cómo funciona el reino de Dios. Más que decirnos Jesús qué es el reino, a Jesús lo que le interesa es ayudarnos a ver cómo funciona el reino. Porque yo perfectamente puedo saber qué es un estado, qué es una nación, qué es un banano, qué es una manzana o qué es un automóvil. Pero si yo sé que es un automóvil pero no sé cómo funciona, pues de nada me sirve el concepto que pueda tener. Lo mismo, si yo vivo en el Estado colombiano pero no conozco la manera como él funciona y la manera como él se desarrolla en su quehacer cotidiano, pues igual puedo cometer una cantidad de cosas absurdas que van en contra del Estado por la simple razón de que no conozco. Asimismo, hoy la palabra de Dios le interesa que tú sepas cómo funciona el reino, no que solamente sepas que existe un reino. ¿Y cómo funciona el reino de Dios? Hemos colocado dos parábolas sencillas. Primero, como aquel que siembra, de hecho nos pone el tema del sembrado. Jesús está explicándole a la comunidad, a la gente de su época, la mayoría gente que trabaja la tierra, agricultor. Nosotros somos de otro contexto social y pues obviamente pues pudiésemos también aplicar parábolas a nuestra época, pero en la época la semillita, la simiente, el grano de mostaza son la manera como Jesús quiere ayudar a entender el reino de Dios. Y tanto en los dos casos, una crece sin saber cómo, sembró, el que la sembró se fue a dormir tranquilo, no se preocupó más y empezó a trabajar la tierra, esa semilla. Y el pequeño grano de mostaza, precisamente, si conociéramos bien la mostaza, es una semillita chiquitica, re chiquitica, de las más pequeñas de todas las semillas de plantas que podamos conocer. Pero dice que al mismo tiempo se convierte en el árbol más alto y frondoso que de otras semillas puedan crecer. ¿Esto qué quiere decir? Que el reino de Dios trabaja con o sin tu permiso o mi permiso. Es decir, Dios viene haciendo el trabajo del reino de Dios. De hecho, Jesús anunciaba que el reino de Dios ya está entre nosotros. Y el reino de Dios está funcionando. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir. Oye, hombre, eso no depende del que sembró. Eso no depende de un esfuerzo humano. Eso no depende de situaciones con las cuales es necesario que se dé. No, el reino de Dios ya viene funcionando. Obviamente, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú y yo seamos conscientes de ese reino y de su funcionamiento. Y el funcionamiento es pequeño, simple, sencillo, casi incipiente, casi indetectable. Así es el reino de Dios. Pero cuando crece, pero cuando se fortalece, cuando le permitimos que ese reino se desarrolle, se convierte precisamente en un árbol fuerte, grande, que inclusive sirve
para que los pájaros puedan anidar, es decir, para que otras personas se puedan apoyar. No sé en qué etapa estemos tú y yo, lo que sí sé es que el reino ya está funcionando en ti, en mí. Pero este reino tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que fortalecerse, de tal manera que esté tan sólidamente sembrado dentro de mí que yo pueda convertirme en apoyo y convertirme de alguna manera visible, en testimonio real de que el reino de Dios está funcionando, pues está vivo a partir de lo que yo muestro. ¿Por qué? Porque ahí va trabajando. El reino de Dios está trabajando, hermanos, hermanas. El reino de Dios está vivo. El reino de Dios está funcionando ahí. Y por esa razón, no permitamos que el pecado obstruya la capacidad de ver el reino funcionando. Hay gente que cree que por el pecado paramos como que la acción eficaz del reino de Dios o del poder de Dios sobre nosotros. No. Ciertamente el pecado nos aleja de Dios, el pecado oscurece nuestra capacidad de ver a Dios, el pecado impide que el desarrollo del reino de mi vida evolucione más rápido. Pero no quiere decir que no esté trabajando Dios, no quiere decir que Dios no esté orando, no quiere decir que Dios esté intentándolo, no quiere decir que Dios vaya sembrando cada vez más, no quiere decir que Dios deje de hablar, que Dios siga haciendo cosas en mí. El pecado ni el mal podrá parar nunca lo que Dios ha empezado a hacer. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que manifieste su poder y su gloria sobre nosotros y que nos permita ver en nuestra vida el funcionamiento del reino, de tal manera que yo pueda decir que sólido está creciendo dentro de mí el poder de Dios. Que el Señor les bendiga.